Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que el amor y la gracia del Señor estén siempre con ustedes. Hoy es 1 de julio, 13º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura, Sabiduría, capítulo 1, versículos del 13 al 15 y capítulo 2, versos del 23 al 24. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 29. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante, y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Segunda lectura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio. San Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija,
¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, demos gracias a Dios en este día tan maravilloso que Jesús nos invita a reflexionar sobre su palabra, a pensar en ese amor tan grande y misericordioso que Él tiene para con cada uno de sus hijos e hijas. En el día de hoy quiero que reflexionemos 7 afirmaciones. La primera afirmación es: Dios no creó la muerte. Segunda afirmación: Dios creó criaturas saludables. Tercera afirmación: el diablo tenía envidia. Cuarta afirmación: por esa envidia el diablo introduce la muerte a la humanidad. Quinta afirmación: los que le pertenecen a él experimentan esta muerte. Sexta afirmación: el jefe de la sinagoga, la niña, su hija, y esta mujer hemorroísa, ellos no pertenecían al diablo, sino a Dios. Séptima afirmación: la fe, la esperanza y la vida. La primera afirmación que vamos a explicar en el día de hoy es esta: Dios no creó la muerte. Y esto es muy importante, hermanas y hermanos, porque la vida que estamos viviendo, mucha gente está aprovechándose del temor que tienen los seres humanos y están pescando en río revuelto, promoviendo prácticamente una mentalidad en la cual se infunde el temor en las personas. Y a través de ese temor, entonces, yo trato de aprovecharme de esa gente. Dios no creó la muerte. Recuerdo en el año 2010, cuando el terremoto en Haití, cómo las personas hablaban de que por el pecado de esa nación habían pasado esas situaciones. Hay gente que yo le escuché hablar de esto. Eso es una aberración, hablar así. No podemos, porque muchos pueblos, por circunstancias de la naturaleza, sufren percances. Los países del Pacífico, tifones, porque están en una zona. Nosotros que estamos en las zonas de ciclones. Puerto Rico, por ejemplo, que quedó devastado el año pasado. En ese sentido tenemos que tener cuidado con esto, hermanas y hermanos. Dios no creó la muerte, Dios creó la vida. Y entonces esta afirmación tajante, cortante, clara, precisa del libro de la sabiduría, tenemos que tenerla bien clarito nosotros. Tenemos que tenerla bien consciente en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque no seguimos un Dios de muerte, seguimos un Dios de vida. Y no vamos a negar con esto las enfermedades, el cáncer, no vamos a negar el SIDA, no vamos a negar ninguna catástrofe natural. No vamos a negar nada de lo que sucede en perjuicio de la vida humana. Eso jamás lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque eso es una realidad demasiado evidente. Pero nosotros no podemos promover esta cultura, esta visión, este concepto, esta manera de ver la vida, porque es contraria al amor de Dios, es contraria a la obra de Dios, es contraria
a lo que Dios ha hecho, que se ha entregado incluso Él hasta someterse a la muerte para salvarnos. Dios no creó la muerte. Él, vamos a verlo en la segunda afirmación, creó criaturas saludables. Por eso tenemos que tener claro también que el concepto de muerte no es solamente lo físico. Estamos demasiado aferrados a lo físico y nos parece tan catastrófico el hecho de morir físicamente, que realmente pues no lo es. Es algo natural del desenvolvimiento de la vida humana. En ese sentido, la materia que tenemos en nuestro cuerpo va evolucionando, va cambiando, se va transformando y va integrándose entonces nuevamente a ese ciclo de la vida del cual nosotros formamos parte. Tenemos que afirmar y tenemos que hacer conciencia de esta verdad. Dios no creó la muerte. Dios ha creado la vida. Y entonces esa vida tiene manifestaciones, tiene realidades, tiene etapas, tiene ciclos. Esa vida aquí en esta tierra, pues, como decía la canción, es la ley de la vida, el nacer y el morir. No hay que vivir en este temor, hay que vivir en el otro temor, que ya explicaremos en estas afirmaciones. Que tengamos claro entonces esta primera afirmación: Dios no creó la muerte. Y por eso cuando vemos catástrofes naturales, terremotos, cuando vemos desastres, cuando vemos cataclismos, Dios no creó la muerte. Eso forma parte de un ciclo que a veces, si nosotros por causa nuestra, lo sabemos ya, pues podemos ir acelerando con el calentamiento, con nuestro uso indebido de la naturaleza que Dios nos ha prestado. No somos dueños de ella. Segunda afirmación: Dios creó criaturas saludables, saludables en todo sentido, saludables en su forma biológica, en su forma física, en su forma intelectual, espiritual, psicológica. Dios nos ha creado con una gran capacidad, es increíble, es realmente deslumbrante toda la complejidad que hay en nosotros los seres humanos. Dios ha creado criaturas saludables en todos los sentidos. Nuestra salud no es solamente biológica, es salud también emocional, espiritual. Somos ese amor de Dios en nosotros. En el ser humano hay como 3 capas. La primera capa, que es el amor, es lo que somos verdaderamente, es lo que Dios ha puesto en nosotros, es el núcleo de nuestro ser, es lo que nos identifica de verdad con nuestra esencia más profunda. Por eso la gran satisfacción del ser humano al realizar el bien. Y por eso les decía yo en algún día pasado, cómo cuando el corazón humano, que le llamamos el tercer cerebro, con 40,000 neuronas, es el que conduce como el proceso de vida del ser humano, con sus acciones de generosidad, de amor, de compasión. Todo el ser humano funciona mejor, es más feliz, tiene menos complicaciones en su cuerpo y tiene menos complicaciones también en todo su interior, porque se identifica mucho más con ese núcleo fundamental. Ahora, hay 2 capas más exteriores en el ser humano, y es lo que nosotros tememos ser. Tememos no agradarle a la gente, tememos quedar mal, tememos tantas cosas. Estamos llenos de temores, cubiertos de temores. Eso que nosotros tememos nos hace envolver el amor que somos. Y entonces nos cubrimos aún más con otra capa, y es lo que queremos que vean de nosotros, una máscara, lo que deseamos que la gente vea de mí. Y entonces me hago aparentar como orgulloso,
o aparento ser como seguro de mí, o trato de dar una imagen, creo una imagen, una pantalla de mí mismo para tratar de impresionar a los demás. Lo que quiero ser. Tratando de cubrir lo que temo ser, entonces presento lo que yo quiero ser, pero ese no soy yo. Por eso, hermanas y hermanos, Dios nos ha creado criaturas saludables. Por eso, desnudarnos de esa máscara es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Si quieres entrar al reino de Dios, lo que debes hacer es volver a nacer, ser como niños. Y de eso precisamente se trata. El ser humano que teme y que trata entonces de cubrir ese temor con lo que quiere aparentar, ese ser humano necesita encontrar la parte más íntima, más profunda de él, que es la vida. Tercera afirmación. El diablo por envidia. Y en este sentido tenemos que tener claro, hermanas y hermanos, la envidia que el diablo posee la ha querido transmitir a la humanidad. Y entonces ha querido decirle a los seres humanos: tú no eres feliz porque aquel es la causa de tu infelicidad. Y entonces estamos buscando culpables de mi infelicidad. El diablo entonces, la causa principal es eso. Él sentía envidia de que Dios haya creado un mundo tan valioso, tan extraordinario, tan maravilloso, tan hermoso, tan perfecto, en la cual los hombres y mujeres, si nos lleváramos de ese interior más profundo que Dios ha creado en nosotros, fuéramos felices. No les digo yo fuéramos eternos en esta tierra, porque no es el ser eterno lo importante aquí en la tierra, ni lo posible. Aquí en la tierra estamos para mostrar ese amor de Dios, esa realidad de Dios, ese ser de Dios. Y entonces tenemos que hacer conciencia de esto. El diablo por envidia, carcomida en lo más profundo de su interior, entonces ha querido meterla en el interior del ser humano. Y no ha podido, entonces lo que hace es darte temor, llenarte de temor, llenarte de miedo, llenarte de oscuridad, llenarte, barruntar tu vida con un color gris de tristeza, de desolación, de angustia, de tensión, de deseo de acumular, de deseo de poseer, de tener, de deseos infundados en el corazón tuyo, sino fundados en temores falsos. Es impresionante cómo los seres humanos nos pasamos la vida detrás de algo que no podemos conseguir, y cuando lo conseguimos tenemos que gastarlo todo cubriendo todos los errores que hemos cometido. Hombres que se dan cuenta de que pasaron su vida abandonando su familia detrás de no se sabe qué, y después tienen que venir con dolor, con llanto, con tristeza, sin el amor que persiguieron en este mundo, porque eran cosas vacías, y sin el amor de aquellos que verdaderamente le podían amar. Hermanas y hermanos, por envidia. El diablo tiene envidia de tu felicidad. No le agrada. Y entonces esa envidia es la que hace que cada día, como que primero que todo, trate de introducir en tu pensamiento, en tu corazón, en tu vida, en el interior de tu ser, todas aquellas cosas negativas, todas aquellas cosas en las cuales tú ves un mundo de dolor, un mundo de desolación, un mundo de traición, de maldades. Yo viví en Venezuela 4 años y desde el avión, desde arriba, se ven esos barrios como que tan minados de gente, de casitas, y cuando tú escuchas el periódico,
Tú allí lo que ves es sangre, chorrear sangre en estos diarios. Decían algunas personas, si lo exprimes, pues vas a ver la sangre cómo gotea, cómo cae. Pero cuando te metes a esos barrios hay vida. Y allí conocimos la vida de tanta gente maravillosa, gente buena, gente extraordinaria. Y tenemos los nombres: Gladys, Marisol, Maximino, esa gente, Teo, esa gente que nos quiso, que nos pusieron un nombre diferente al que tuvimos. Éramos 3 los que vivimos allá, haciendo la teología. Antonio, que le decían Antonito, a mí que me decían Delcito, y a Eduardo que le decían Eduardito. Es decir, ese hito es de cariño, es de los queremos mucho. Ustedes son importantes para nosotros. Y así mucha gente, todo el mundo, entre esos barrios donde uno lo que puede ver es caos desde arriba, donde lo único que puede ver es como algo que no puede haber vida. Allí está la vida latente. Es como ese corazón de Dios que tiene alegría, que tiene amor para los demás. Entonces, por eso, hermanas y hermanos, necesitamos hacernos conscientes de esto. El diablo por envidia. Cuarta afirmación. El diablo introduce la muerte. ¿Y la muerte entonces qué es? La muerte no es lo que nosotros pensamos que es la muerte. La gente cuando habla de muerte habla, bueno, pues que hay un terremoto en tal lugar, hay un desastre natural en el otro, ha habido, qué sé yo, estas cosas. No, no es la muerte, eso son accidentes, son realidades humanas. Si investigamos la historia, pues tendremos que en Italia, lo que pasó con Pompeya, el volcán el Vesubio, si investigamos lo que pasó en Colombia en el año 85, con ese pueblo de Almeiro, no recuerdo, creo que así se llamaba, y nos vamos a encontrar pues lo que pasó en Japón, lo que pasó en Haití, lo que pasó en nuestro país hace muchos años atrás, cómo pues la naturaleza tiene sus ritmos, sus realidades, en las cuales mueren personas. Ahora, hermanas y hermanos, la muerte no es realmente eso. La muerte es la falta de vida, y la falta de vida es la falta de amor. Porque allí donde puedes tener la salud más verdadera, si estás envuelto en el pecado, estás en la muerte. Si estás envuelto en la envidia, estás en la muerte. Si estás envuelto en el odio, estás en la muerte. Si estás envuelto en la traición, estás en la muerte. Si estás envuelto en todo aquello que daña tu corazón, tu ser, tu vida y la de tus hermanos, estás en la muerte. Y entonces, la muerte es eso, no es la muerte biológica, es la muerte de tu corazón, de tu alma. Es la verdadera muerte, es aquella para la que no hay cura. Es aquella para la que ni Dios puede rescatarte de ella. Si tú te empecinas, es decir, Dios quiere, pero en la libertad que te ha dado, tú tienes que decir, sí, Señor, te acepto. Sí, Señor, te abro mis puertas. Sí, Señor, quiero estar contigo, quiero ser de los tuyos, quiero ser parte de ti. Porque ya veremos la quinta afirmación. Entonces, la cuarta afirmación es esto: la muerte no puede ser definida como algo físico de este mundo, que nosotros pues insistimos, que la propaganda te va a insistir, en la cual te dice, si envejeces estás muriendo, y por eso para las arrugas ponte esto, para las estrías ponte aquello, para la falta de caída de pelo pues tómate esta pastilla, no sé, y qué sé yo, hazte estas cosas. Es decir, el objetivo es ocultar la realidad del final biológico del cuerpo humano. Y eso no tiene sentido. No se disfruta la vida tratando de evitar una muerte que realmente no es muerte, sino parte de ese proceso, porque a través de ella nos vamos a la verdadera vida. Entonces, hermanas y hermanos, necesitamos que nosotros seamos conscientes de esto.
la cuarta afirmación: el diablo introduce la muerte en el mundo. No la muerte biológica, la muerte espiritual. El pecado contra el Espíritu Santo, que como ya le dije en algún momento, es la ausencia de la verdad, es la mentira. Entonces, esa mentira, en cualquier orden que tú la muestres, pues ya, entonces está negando la realidad del Señor, la verdad de Dios. Por eso si tú dices, sí Señor, te seguiré, y no le sigues. Sí Señor, amo a mis hermanos, y no los amas. Sí Señor, predico tu palabra, pero no la acepto en mi corazón. Entonces, no eres verdadero, no estás en la verdad. Y si no estás en la verdad, entonces pues estás en la muerte. Porque la vida que es Dios es totalmente verdadera. Entonces, hermanas y hermanos, necesitamos hacernos conscientes de esto. La muerte es aquello que mata nuestra alma, que envenena nuestro corazón, que aniquila nuestro ser más profundo. Y si puede ser aniquilado, sí, hermanas y hermanos, puede ser aniquilado nuestro ser más profundo. Allí se inyecta un veneno mortal. Hay algunos árboles que las personas no desean que estén y con un barreno le hacen un hoyo, le inyectan una sustancia al mismo corazón del árbol y muere irremisiblemente. Y se puede ver cuando se va muriendo porque tiene el veneno dentro de su corazón. Así el diablo tiene un barreno que trata de penetrar a lo más profundo de nuestro corazón, romper la coraza del amor, para entonces envenenar en lo más profundo. Y eso es lo que Dios quiere evitar en tu vida, porque Él te ha hecho una criatura saludable. Por eso necesitamos hacer conciencia de ello. La muerte no viene de Dios, ha venido del diablo. Quinta afirmación, es muy dura, del libro de la sabiduría. Los que están en la muerte le pertenecen al diablo. Entonces, no es un término intermedio. Tienes que decidir entre Dios o su enemigo, aquel que ha sentido envidia por su criatura. Tienes que decidir entre seguir a tu Creador o seguir al envidioso que ha querido dañar, matar, herir, envenenar el corazón de esa criatura. Entonces, hermanas y hermanos, necesitamos esto, saberlo. Como dicen las personas, esos refranes, los refranes como que manifiestan una gran sabiduría. O estás con Dios o estás con el enemigo. Y lo dice Jesús, mira, si no estás conmigo, desparrama. Entonces el Señor quiere en el día de hoy que nosotros sepamos esto, que no estamos neutrales. A veces hay personas que decimos, no, yo ni una cosa ni la otra, no, yo no me meto en nada, no le hago, no, hermanas y hermanos, hay que tomar una decisión por la vida, una decisión por aquellos que quieren dejarse amar por el Señor, por aquellos que quieren de verdad ser auténticos, quitarse esas máscaras, quitarse esas capas exteriores y vivir con autenticidad su vida, la vida de Dios en ellos. Hermanas y hermanos, tenemos que aclarar nuestra visión de Dios, de la realidad, de la vida de nosotros mismos. Y tenemos que hacer una opción por el Señor cada día, cada instante, a cada momento. Porque a cada momento el enemigo va a poner obstáculos en tu vida. Y te va a decir, ¿por qué reír si debes estar enojado? Cuando el Señor te dice, ¿por qué estar enojado si puedes estar feliz? ¿Por qué enojarte si puedes, en cambio, sonreír?
Hay una recomendación que hacen muchos psicólogos y neurocientíficos. Es decir, tu vida cambia si tú sin motivos para reír, sonríes. Esa sonrisa va automáticamente a llevar a tu cerebro primero una confusión, decir, bueno, si yo quiero estar enojado, pero estoy riendo. Y luego a un convencimiento y a un seguimiento de esa realidad. Bueno, pues si me estoy riendo es porque las cosas deben ir bien. Entonces pone el cerebro a producir estos neurotransmisores o neuropéptidos de, digamos así, de felicidad, de estabilidad, de paz. Y el sistema parasimpático entonces empieza su labor cotidiana y tus procesos homeostáticos también se estabilizan. Te conviene sonreír, pero el diablo te dice no, mantente enojado. Mantén el enojo para ver a quién encuentras en tu vida que pueda amargarle el día. No le oigas, hazte oídos sordos al tentador. Vamos a recapitular estas 5 afirmaciones. La primera es, Dios no creó la muerte. La segunda, Dios ha creado criaturas saludables. Lo tercero, el diablo tiene envidia. De hecho, el diablo es envidia en sí mismo, dentro de su propio interior. Lo cuarto, él, por esa envidia, introduce la muerte en el mundo. Quinta afirmación, los que viven en la muerte les pertenecen a él. Y no tenemos que acusar a nadie, sino que tenemos cada quien que hacernos consciente de esto, de que hacemos una opción en la vida, o con Dios o contra Él. Sexta afirmación. Estas 3 personas que vemos aquí en el Santo Evangelio en el día de hoy, una niña, su papá, jefe de una sinagoga, y una mujer enferma, la hemorroísa, estos 3 personajes, estas 3 personas, no pertenecían al enemigo, no han hecho opción de muerte, en cambio, ellos pertenecen a Dios. Y esta afirmación es realmente necesaria. ¿Por qué? Porque ella es la que nos va a abrir camino en la vida. Necesitamos entonces definir, al mirarme a mí, ¿dónde yo me veo ubicado? Y no es para que miremos a otras personas, aquel está ubicado en tal realidad, aquel es pecador, aquel es ladrón, aquel es violador, aquel es corrupto, aquel es desorganizado, aquel es un patán, aquella es prostituta, el otro es un bandido. No estamos para juzgar, dice el Señor. No juzguen. Ustedes simplemente mírense a ustedes mismos. Entren en su interior y allí habla con tu Padre que te escucha. Y tu Padre que ve en lo escondido, Él entonces te compensará. Por eso necesitamos, aquí tenemos estas 3 personas, los ubicamos en los que pertenecen a Dios, los que pertenecen a la vida, los que pertenecen al Señor. Y entonces vemos que están en una situación de realmente amargura, un papá con su niña enferma, de una desolación intensa en una mujer que tiene 12 años, he gastado todo, he gastado hasta lo que no tenía. Entonces, y una niña que en la flor de su juventud, de su adolescencia, entonces parece que la enfermedad quiere matarla. Entonces, vemos estos 3 seres aquí, criaturas de Dios, que Jesús entonces nos va a mostrar en ellos la vida. Y vamos aquí entonces, ¿no? La 7ª afirmación, la fe, la esperanza y la vida. Y vamos a ver entonces aquí en estas 3 personas, estas 3 realidades. Jairo, la mujer hemorroísa
y la hija de Jairo, la niña. Primero la fe. Una mujer que había gastado toda su fortuna, una mujer que había hecho todo lo posible, que ya entonces oye hablar de Jesús y dice, voy a ir donde Él por fe. Es la fe de esta mujer, y Jesús se lo dice, esta fuerza que ha salido de mí. Es decir, Él se da cuenta que ha salido una fuerza. ¿Quién me ha tocado? Y cuando lo ve a ella, entonces que se postra delante de él, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces la fe de esa mujer es fundamental que nosotros lo sepamos. Es su fe que, llegada al Señor, entonces le da su deseo más profundo, la salud y la salvación. La esperanza de este hombre que sabe que su hija está en medio de una enfermedad muy difícil, que puede morir, y que entonces va donde Jesús, confiado, con esperanza. La esperanza que no nos defrauda, la esperanza que la debemos mantener siempre, la esperanza de que el Señor está muy cerca de nosotros, de que no nos abandona, de que no nos defrauda, de que nos ama. Y la tercera afirmación, la vida. Jesús, cuando va donde la niña, dice, y ese alboroto y esos llantos, la niña no está muerta, está dormida. Y entonces aquí terminamos el ciclo. Empezamos con que Dios no ha creado la muerte. Dios es un Dios de vida. Y entonces esta niña es la vida. Jesús le dice, levántate y camina. La misma palabra que le va a decir luego a Lázaro. Es decir, la misma orden. Lázaro, levántate, sal. Hermanas y hermanos, entonces, esto es importante que tú y yo lo sepamos. Nunca perdamos la fe. Nunca perdamos la esperanza y aferrémonos a la verdadera vida. Que aquí es vida biológica, pero la verdadera vida es el amor de Dios en nuestros corazones. Como les dije, empezamos con que Dios no ha creado la muerte. Terminamos con que Dios es un Dios de vida y nos lo muestra Jesús. Aquí, al levantar esta niña, al curarla, al sanarla, al dar la alegría nuevamente a ese hogar y a devolver a esa mujer también a vivir una vida normal de felicidad, sana, curada, agradecida eternamente del Señor Jesús. Oremos, hermanas y hermanos, por todos aquellos que sufren, aquellos que están postrados, aquellos que están por alguna situación envueltos en la confusión, en el dolor, en el llanto, en la tristeza, en la desolación, en la amargura. Te lo queremos presentar a todos y cada uno de ellos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de vida, un Dios de amor, un Dios de paz. Ven a nuestros corazones, Señor, en medio de nuestra tristeza. Ven a curar nuestro dolor, Señor. Haz que comprendamos que tu amor es infinito, misericordioso, grande y verdadero. Haz, Señor, que podamos seguir tus pasos de verdad, que no seamos falsos profetas, que no seamos falsos seguidores, falsos discípulos de ti. Permite, Señor, que nuestro corazón te pertenezca a ti, que no sea solamente de pantalla, de palabra, de apariencia, que no seamos como esos címbalos vacíos, que no seamos, Señor, aquellos que son, como tú dijiste, rapaces lobos vestidos de ovejas. A que nosotros seamos auténticos, Señor, porque solo cuando nos mostramos como somos ante ti, tú puedes desnudar nuestra vida y hacernos nacer de nuevo, hacernos surgir de nuevo como hombres y mujeres de bien. Hermanas y hermanos, que no temamos presentarnos delante del Señor, no como personas buenas, sino como lo que somos. Si nos hemos corrompido con el pecado, que lo mostremos y que digamos, Señor, arrepentido de corazón, vengo a tus pies. Yo quiero que tú me sanes, que tú me cures, Señor. Yo quiero que tú des a mi vida esa vida que no he tenido en tantos años. Yo quiero que tú des la alegría que he perdido, que tú des, Señor, la paz que he alejado de mí. Yo quiero, Señor, que tú vengas a unir mi familia de nuevo. Sonríe, hermana y hermano, a tus hijos. Haz que sean reconocidos en su interior como hombres, mujeres, como niños, como niñas,
como jóvenes que son amados, a pesar de estar envueltos en la droga, que sientan tu amor, a pesar de estar envueltos en el alcohol, que sientan tu compasión, no como una misericordia falsa y fariseica, como se diría, no, como una misericordia auténtica, verdadera, la misericordia de Dios cuando Jesús mira a Pedro, que le ha negado. Cuando Jesús mira a aquellos que le van a entregar. Sí, hermanas y hermanos, una mirada de misericordia, una sonrisa de amor, una sonrisa de bendición. Brindemos lo mejor que tiene la vida, que es la presencia de Dios, y podemos hacerlo. No pertenezcamos a la muerte, pertenezcamos a la vida. No dejemos que nuestro corazón se corrompa con el odio que podemos ver en el mundo. Ese odio, hermanas y hermanos, es como el lodo que está en la superficie de la tierra. Cuando uno va por países, cuando vivimos en nuestros países, cuando nos damos cuenta que llueve en muchos campos donde no hay asfalto, hay un lodo muy grande, profundo, pegajoso, que se adhiere y que es casi imposible caminar por él. Eso es superficial. Si quitaras ese lodo, vería que está tan compacta, tan seca, tan hermosa, tan firme esa tierra. Así es, hermanas y hermanos, que por más lodo que vea a tu paso por la vida, debajo hay un corazón que sufre tal vez y que necesita amor. El amor de Dios que tú y yo podemos llevar. Que lo llevemos alegres, felices de poder compartir la vida de Dios en nuestro mundo. Jesús bendiga tu vida, santifique tu existencia cada día. Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas bendiciones, hermanos y hermanas.